Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que estén listos para sumergirse en una nueva historia conmigo. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, el amor. Y no cualquier amor, sino el amor que floreció en la pantalla y trascendió a la vida real entre dos de las estrellas más brillantes del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como saben, su relación fue un verdadero cuento de hadas para muchos de nosotros, una historia que vivimos con la misma intensidad que las tramas de las series que protagonizaban. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable, una chispa que encendió la pantalla y que nos hizo soñar con la posibilidad de un amor así, genuino, apasionado y lleno de complicidad. Y aunque su relación llegó a su fin, hoy vamos a analizar unas declaraciones recientes de Hande Erçel que han revolucionado a sus fans y que nos hacen replantearnos todo lo que creíamos saber sobre su historia de amor. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de emociones y confesiones, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan analizando conmigo las relaciones de sus celebridades favoritas, si quieren estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco y latinoamericano, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo y me motivarían a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Hace poco Hande Erçel concedió una entrevista en la que, de manera inesperada, se sinceró sobre su relación con Kerem Bürsin. Y lo que dijo dejó a todos boquiabiertos. En sus propias palabras, Hande afirmó que Kerem fue su único y gran amor. Sí, lo escucharon bien. Después de meses de silencio, de especulaciones y de rumores, Hande Erçel rompe el silencio y confiesa abiertamente lo que muchos sospechábamos, que su relación con Kerem fue mucho más que un romance pasajero, que fue una conexión profunda y significativa que la marcó para siempre. Imaginen la sorpresa y la emoción de los fans al escuchar estas palabras. Después de la ruptura, ambos actores habían mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su relación, evitando hablar directamente del tema y centrándose en sus proyectos profesionales. Pero esta declaración de Hande Erçel lo cambia todo. Nos da una nueva perspectiva de su historia de amor y nos permite entender la intensidad de sus sentimientos. Pero, ¿qué llevó a Hande Erçel a hacer esta confesión ahora? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Algunos especulan que se debe a que Hande ha encontrado la paz y la madurez necesarias para hablar abiertamente de su pasado. Otros creen que se trata de una forma de cerrar un capítulo importante de su vida y de seguir adelante con el corazón abierto. Y también hay quienes piensan que Hande simplemente quería ser honesta con sus fans y compartir una parte importante de su historia. Sea cual sea la razón, lo cierto es que estas palabras han tenido un impacto enorme en la opinión pública. Los fans de Hande y Kerem han expresado su emoción y su apoyo en las redes sociales, compartiendo mensajes de cariño y recordando los momentos más memorables de su relación. Incluso aquellos que no eran tan fans de la pareja han reconocido la valentía de Hande al hablar con tanta honestidad y sinceridad sobre sus sentimientos. Pero más allá del impacto mediático, estas declaraciones de Hande Erçel nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones. Nos recuerdan que el amor puede ser una fuerza poderosa y transformadora, capaz de marcar nuestras vidas para siempre. Nos enseñan que incluso las relaciones que terminan pueden dejarnos un legado valioso y que el amor verdadero no se olvida fácilmente. Ahora vamos a analizar en detalle algunos de los aspectos más importantes de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin que nos permiten entender por qué Hande lo considera su único y gran amor. En primer lugar, es innegable la química que existía entre ellos. Desde el primer momento en que se conocieron en el set de la serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, la conexión fue evidente. Sus miradas, sus gestos, sus interacciones, todo indicaba que había algo especial entre ellos. La forma en que se reían juntos, la manera en que se apoyaban en las escenas más difíciles, la complicidad que transmitían incluso cuando no estaban hablando, todo eso era palpable para el espectador y, por supuesto, para ellos mismos. Era una química que iba más allá del guión, una conexión genuina que se proyectaba en cada toma. Y esa química no era solo física. También había una conexión intelectual y emocional muy fuerte. Ambos actores compartían una pasión por su trabajo, una visión similar del mundo y un sentido del humor parecido. Se entendían a la perfección y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y personales. Podríamos decir que eran almas gemelas encontradas en el vertiginoso mundo del espectáculo.
Ambos jóvenes ambiciosos y con una visión clara de lo que querían lograr en sus carreras, encontraron en el otro un apoyo incondicional y un compañero de aventuras. Sus conversaciones iban desde los desafíos de interpretar personajes complejos hasta las reflexiones sobre la vida, el arte y el futuro. Esta conexión intelectual fue fundamental para construir una base sólida en su relación, un lazo que trascendía la simple atracción física. Además, la relación entre Anne de Herzel y Kerem Bürsin se caracterizó por la espontaneidad y la autenticidad. A diferencia de otras parejas de celebridades, ellos no ocultaban su amor ni se dejaban influenciar por las presiones mediáticas. Se mostraban tal como eran con sus virtudes y sus defectos, y compartían con sus fans momentos íntimos y especiales. Desde escapadas románticas a lugares paradisíacos hasta divertidas sesiones de fotos en sus hogares, Anne y Kerem no temían mostrar su amor al mundo. Esta autenticidad fue muy apreciada por sus fans, quienes se sentían identificados con su relación y los veían como una pareja real y cercana, lejos de los artificios y las poses que a menudo caracterizan a las relaciones mediáticas. Otro factor importante que contribuyó a la intensidad de su relación fue el hecho de que trabajaron juntos durante mucho tiempo. Pasaron muchas horas en el set de grabación, compartiendo experiencias, superando desafíos y celebrando éxitos. Esto les permitió conocerse a fondo y construir una relación sólida y duradera. Imaginen la cantidad de tiempo que pasaban juntos, desde las primeras horas de la mañana hasta altas horas de la noche, inmersos en la creación de la serie que los catapultó a la fama. Compartían comidas, descansos, ensayos, grabaciones y hasta momentos de estrés y cansancio. Esta convivencia constante les permitió conocerse en profundidad, descubrir sus fortalezas y debilidades, y construir una relación basada en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Además, el hecho de trabajar juntos en un proyecto tan exitoso les brindó la oportunidad de celebrar sus logros y apoyarse en los momentos difíciles, fortaleciendo aún más su vínculo. ¿Pero qué pasó entonces? ¿Por qué se rompió una relación que parecía tan perfecta? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que solo Anne y Kerem conocen la respuesta. Sin embargo, podemos especular que la presión mediática, las agendas profesionales ocupadas y las diferencias personales pudieron haber contribuido al final de su relación. La vida de las celebridades está constantemente expuesta al escrutinio público, y la presión de los medios y los fans puede ser abrumadora. Los rumores, las especulaciones y los juicios constantes pueden minar cualquier relación, incluso las más sólidas. Además, tanto Anne como Kerem son actores muy demandados, con agendas profesionales muy apretadas que los obligan a viajar constantemente y a dedicar largas horas a sus proyectos. Esta falta de tiempo y espacio personal puede dificultar el mantenimiento de una relación estable y comprometida. Y por supuesto, como en cualquier relación, es probable que hayan surgido diferencias personales y desacuerdos que con el tiempo se hicieron insostenibles. Como en todas las relaciones, seguramente hubo momentos de tensión, desacuerdos y malentendidos. Y aunque intentaron superar estos obstáculos, al final decidieron que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. Es importante recordar que todas las relaciones tienen sus altibajos, y que incluso las parejas más enamoradas pueden enfrentar momentos difíciles. La clave está en la comunicación, la comprensión y la disposición a ceder y comprometerse. Sin embargo, a veces, a pesar de todos los esfuerzos, las diferencias son irreconciliables y la mejor opción es tomar caminos separados. Es una decisión dolorosa, pero a menudo necesaria para preservar la felicidad y el bienestar de ambas partes. Pero a pesar de la ruptura, el amor que sintieron el uno por el otro sigue siendo una parte importante de sus vidas. Y la declaración de Anne de Herzel nos confirma que ese amor fue real, profundo y significativo. Fue un amor que la marcó para siempre y que la convirtió en la persona que es hoy. El amor no se borra, se transforma. Aunque la relación haya terminado, los recuerdos, las experiencias compartidas y el impacto emocional que tuvo en sus vidas permanecerán para siempre. El amor que sintieron el uno por el otro fue una fuerza transformadora que los ayudó a crecer como personas y a descubrir nuevas facetas de sí mismos. Es un legado valioso que atesorarán en sus corazones y que les servirá de guía en sus futuras relaciones. Ahora bien, es importante recordar que las relaciones terminan, y eso no disminuye la intensidad de lo que se vivió. Es posible amar profundamente a alguien y al mismo tiempo, reconocer que no están destinados a estar juntos para siempre. Las circunstancias cambian, las personas evolucionan y a veces es necesario seguir adelante por caminos diferentes.
La vida es un constante cambio y las relaciones no son una excepción. Las personas evolucionan, sus necesidades y deseos cambian, y a veces, el camino que antes compartían se bifurca. Es importante ser honesto consigo mismo y reconocer cuando una relación ya no funciona, por mucho que duela. Seguir aferrado a una relación que ya no tiene futuro puede ser perjudicial para ambas partes, impidiendo que encuentren la felicidad y la plenitud en otros caminos. Lo importante es aprender de las experiencias pasadas, valorar los momentos buenos y seguir adelante con el corazón abierto a nuevas oportunidades. Y parece que Anne Ercel está haciendo precisamente eso. A pesar de la tristeza que pudo haber sentido por la ruptura, ha sabido encontrar la fuerza para seguir adelante con su carrera y su vida personal. El dolor es una parte inevitable de la vida, pero también es una oportunidad para crecer, aprender y fortalecerse. Anne ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar los obstáculos y seguir adelante con determinación y optimismo. Ha sabido canalizar su dolor en su trabajo, dedicándose a sus proyectos con pasión y profesionalismo. Y lo más importante, ha mantenido el corazón abierto a nuevas oportunidades, tanto en el amor como en la vida. En la actualidad, Anne Ercel se encuentra en un momento dulce de su vida. Su carrera como actriz está en pleno auge y está protagonizando proyectos cada vez más ambiciosos. Además, ha encontrado el amor nuevamente y se muestra feliz y radiante. Anne es una de las actrices más talentosas y populares de Turquía, y su carrera está en constante ascenso. Su belleza, carisma y talento la han convertido en un ícono para millones de fans en todo el mundo. Además de su éxito profesional, Anne ha encontrado la felicidad en su vida personal, disfrutando de una relación amorosa estable y satisfactoria. Su relación con su actual pareja, el empresario Hakan Sabank, parece ser sólida y estable. Ambos se muestran muy enamorados y comparten momentos especiales en sus redes sociales. Parece que Anne ha encontrado la felicidad y la estabilidad que tanto buscaba. Hakan Sabank es un exitoso empresario turco conocido por su discreción y su perfil bajo en los medios. Su relación con Anne ha sido muy comentada en la prensa rosa, pero ambos han sabido mantener su intimidad y proteger su relación de la presión mediática. Se les ve felices, enamorados y disfrutando de la compañía del otro, lo que indica que han encontrado la estabilidad y la conexión que buscaban. Y eso es lo que todos deseamos para ella. Que siga brillando con su talento, que siga enamorándonos con su belleza y que siga siendo feliz. Y que nunca olvide que su relación con Kerem Bürsin fue un capítulo importante de su vida, un capítulo lleno de amor, pasión y aprendizaje. Anne Ercel es una mujer talentosa, hermosa y exitosa, que tiene todo para seguir brillando en el mundo del espectáculo. Le deseamos lo mejor en su carrera y en su vida personal, y esperamos que siga cosechando éxitos y encontrando la felicidad en cada paso que dé. Y por supuesto que nunca olvide el amor que sintió por Kerem Bürsin, un amor que la marcó para siempre y que la ayudó a convertirse en la persona que es hoy. En resumen, el vídeo de hoy ha sido un análisis profundo de las declaraciones de Anne Ercel sobre su relación con Kerem Bürsin, una relación que ella considera su único y gran amor. Hemos explorado los momentos más importantes de su historia de amor, hemos analizado las razones por las que su relación fue tan especial y hemos reflexionado sobre la naturaleza del amor y las relaciones. Espero que esta inmersión en su historia haya aportado una nueva perspectiva y haya resonado con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis reflexiones sobre las relaciones de sus celebridades favoritas y saber sus opiniones al respecto. Ahora, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y hablando de opiniones, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Anne Ercel. ¿Les sorprendieron sus palabras? ¿Creen que Kerem Bürsin también sentía lo mismo por ella? ¿Qué opinan de su relación actual con Hakan Sabank? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Sus opiniones son valiosas y enriquecen el debate. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es el combustible que alimenta este canal. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.